Hola, soy Alex. Uno de los ensambles que más me han pedido por parte de los suscriptores es el ensamble de rebajo por cola de Milano. El día de hoy lo vamos a ejecutar de tal forma que el día que tú lo necesites lo puedas hacer con la mayor seguridad posible. Si te interesa el video, síguelo hasta el final. Para poderles mostrar cómo elaboro yo lo que es el ensamble por rebajo con cola de Milano, voy a hacer una sencilla repisa juguetera, la cual debe de tener precisión para que tú te des cuenta cómo es que adapto las máquinas y poder lograr que sea exactamente de las medidas que deseamos. En este caso la estoy calculando sobre 40 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo. Los materiales que voy a utilizar para la fabricación de esta repisa será madera de pino de 21 milímetros de grosor. En este caso serán 4 repisas exactamente del mismo tamaño, las cuales tendrán un ancho de 7 centímetros y llevarán dos costados paralelos exactamente con la misma medida de 21 milímetros y 7 centímetros de ancho. Y aparte de ello, en la parte superior y en la parte inferior llevarán otras dos maderas de pino exactamente con el mismo grosor, pero con 9 centímetros de ancho. Y por aparte también dejaré lo que son recortes sobrantes para poder estar haciendo pruebas y así evitar errores sobre el trabajo final. Y te preguntarás por qué no di el largo de cada una de las piezas que ya están aquí recortadas. Y es muy sencillo. Y aquí tengo dos navajas para cola de Milano. Una es de 12 milímetros de altura por 12 milímetros de ancho. La otra es de 16 milímetros de altura por 16 milímetros de ancho. Para saber cuál de las dos navajas voy a utilizar, hice un par de pruebas. La primera con la de 16 milímetros a lo que es la mitad de la madera, pero estéticamente no se vería como cola de Milano, se vería recortada. Entonces la manejé a lo que es el 100% de su profundidad, pero me deja una pestaña demasiado pequeña aquí de 5 milímetros, lo que no le daría fuerza a mi trabajo. Entonces hice la prueba con la de 12 milímetros, también a la mitad, y me dio el mismo efecto, no se vería al 100% la cola de Milano. Manejándola con la profundidad total, sí me deja una estética total, además de un grosor lo suficiente como para darle fuerza a la unión, que vendrían siendo exactamente en libertad 9 milímetros. Y ya teniendo los 9 milímetros de cada lado que quiere recortar, a los 40 centímetros que debe de dar lo que es la repisa, le quito 18 milímetros, dándome en total 38 centímetros con 2 milímetros. Para lograr hacer la cola de Milano en las testas de mi madera, lo primero sería dibujarlas para poder calibrar mi máquina. En los recortes de los sobrantes trabajaré haciendo lo siguiente. Trazo una línea exactamente por la mitad del grosor de la madera. Mediré los 12 milímetros de altura que me da la navaja y dibujaré una cruz. Esto se hará por ambos lados. Tomando la línea central, mediré los 12 milímetros dividiendo 6 milímetros por lado de dicha línea. Y en la parte superior, ya que la navaja tiene 6 milímetros, dividiré estos en dos partes, dando 3 milímetros a cada lado de la línea. Una vez haciendo esto, uniré los puntos de cada lado para lograr tener el dibujo que me dará la navaja. Finalmente, posicionaré la navaja para verificar que me da un dibujo exacto. Para fabricar la cola de Milano sobre las testas de mi madera, utilizaré el router invertido en su mesa de trabajo. Con la misma ranura guía calibraré la altura de mi navaja en la mesa. Trabajaré con la guía tope que hice especialmente para esta mesa. Y utilizaré la guía para espigas de la sierra circular, ya que también la adapté para la mesa del router. Si no has visto la fabricación de esta, te dejo en la parte de arriba del video y en la descripción el enlace para que puedas verlo. Adicionalmente puse prensas rápidas. El dibujo que hicimos en los cantos de la madera lo pondré hacia abajo y prensaré a la guía. Una vez prensada, calibraré la guía posicionando el dibujo sobre la navaja y fijaré la guía
a la mesa de router. Para prensar mi guía utilizaré la prensa TK6 de B6, ya que esta tiene una forma sencilla de entrar en muchos espacios reducidos y un muy buen apriete. Y algo muy importante, una vez bien prensada la guía, observa que por la parte trasera el dibujo también concuerde con la navaja. Una vez habiendo hecho nuestro corte, probamos que la unión no quede demasiado justa ni tampoco floja. Y así queda calibrada nuestra máquina para poder hacer nuestro trabajo sin errores. Y una vez que ya tenemos nuestras testas con cola de Milano, procederemos a hacer las ranuras. En esta repisa llevarán ranuras las paredes laterales así como la parte superior e inferior. Iniciaré por las paredes dividiendo la posición que llevará cada entrepaño, marcando a 2 centímetros hasta donde llegará la ranura. Tomando en cuenta la línea de los 2 centímetros, como parte trasera de la repisa, tomaré como frente el otro extremo, llevando mi línea hasta el canto de la madera y aquí dibujaré la figura de la navaja de cola de Milano para referencia en el corte sobre la mesa de router. En la parte inferior y superior de la repisa también habrá una separación de 2 centímetros para la ranura. Y estas piezas medirán 44 centímetros de largo porque se va a hacer un decorativo por toda la orilla. En la misma forma, del lado contrario a los 2 centímetros por el canto haré el dibujo de la cola de Milano para poder calibrar sobre la mesa de router. Ya que tenemos la navaja del router calibrada en altura, no tendremos que recalibrar, la dejaremos como está. Utilizaré una madera de desperdicio para calibrar el largo de la ranura y así evitar errores sobre el trabajo final. Se necesita poner un tope para hacer el corte largo evitando que nos pasemos de la medida exacta. Pero mi guía me evitará llegar hasta el final, por lo cual necesito improvisar otro tipo de tope. Pondré una madera en vertical a la entrada de mi trabajo, tomando como medida los 5 centímetros de la parte trasera de la navaja hacia el tope. Aquí tomaré como referencia la parte baja de la navaja. Una vez que tengo mi medida a 5 centímetros, observo mi dibujo contra la figura de la navaja. Muy importante es poner una guía tope en donde se pueda apoyar para que la línea salga recta. Esta guía debe de estar bien escuadrada sobre la mesa de router. Recomendaciones para este corte. Primero es tener aire a compresión, ya que la navaja expulsará el polvo contra el tope, no dejándote llegar hasta el final del corte. Y segunda, una vez que llegue tu material hasta el tope, apaga el router y saca tu material. Si lo haces con el router encendido, lo más probable es que rebajes de más la ranura, dañando tu calibración. El siguiente paso es hacer el recorte de la cola de Milano en la testa para que llegue a tope en la ranura. Calibré mi navaja recta a 2 centímetros de altura y tomando en cuenta que la misma navaja tiene los 12 milímetros que tiene la cola de Milano, puse mi guía tope al ras. En este corte es importante hacerlo en diferentes pasadas para evitar forzar la herramienta o dañar el trabajo. Y para terminar lo que son recortes de carpintería, pondré un decorativo tanto en la parte superior como inferior de la repisa. Y finalmente es así como se ve la repisa, la cual no uniré con pegamento,
la dejaré para hacerla desarmable. Y antes de terminar el video, les mostraré fotografías de esta ya totalmente terminada y colocada. Este tipo de unión es extremadamente fuerte. Si lo observas, no es necesario utilizar ni pegamento ni clavos. Puedes utilizarla directamente y aún así su fortaleza es bastante. Hay diferentes medidas en cuestión de cola de Milano. Eso ya dependerá de las necesidades que puedas llegar a tener. Este tipo de unión puede servir así como para una pequeña repisa como la que vimos el día de hoy, hasta una gran repisa y algunos otros muebles que más adelante llegaremos a ejecutar. Espero que el desarrollo de este video sea útil para tus labores cotidianas. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.